Expreso una vez más mi agradecimiento al Señor, viendo que Él es aquel del cual podemos realmente regocijarnos y decir: Señor, solo en ti. No para cantarlo solamente en Cristo, no para cantarlo, pero verdaderamente reconocer que solamente en Él, que toda buena dádiva y todo don perfecto de Él proviene. La evidencia de todo ha sido porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la dádiva incomparable, Jesucristo. Gloria al nombre de nuestro Señor. Aleluya. Cuando recibimos esta invitación para poder estar aquí con ustedes, disculpen, una de las cosas que siempre me intereso, para mí es muy importante, es saber la manera en que el Señor esté tratando, lidiando, como lo quieren llamar, con esa congregación, con los líderes. Y siempre que la palabra sea complementaria, me han oído decir esto también en algún momento, complementaria, para que de esa forma el Señor pueda usarla para continuar esa obra que está haciendo en cada uno. Quiero decir que hay adversidad, por ejemplo, entre lo que fue escrito a los Gálatas de lo que fue escrito a los Efesios. No necesariamente, pero la razón por ese mensaje a los Gálatas, como se dice, como anillo al dedo. Y nosotros hoy día, estemos aquí en México, en Miami, donde quiera que estemos, lo importante es reconocer que somos el pueblo de Dios, que es cierto que hay regiones, localidades, como iglesia, pero aún más que todo eso, somos miembros cada uno en particular. ¿Nunca han leído eso? Escrito está. Que los Gálatas, Efesios, Corintios, lo que sea, pero ahora en forma de esa relación personal de uno para con el Señor, atesoremos esa palabra, miembros cada uno en particular. Como diciendo, no pasamos por inadvertidos de parte del Señor. Él conoce a los suyos y Él sabe cómo Él trata con cada uno de nosotros. Vamos redimiendo el tiempo, vamos a dirigirnos por favor aquí a Filipenses capítulo 2. Filipenses en el capítulo 2. Perdón. Este tema, esta palabra, este mensaje, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? No tiene que ver con eso, porque tiene que ver con el señorío de Cristo, pero no necesariamente de cantarle eres Señor, etcétera. No predicar acerca del señorío de Cristo, pero llegar a este punto de reconocer que solamente podemos clamarle a Él y decirle Señor, Señor, por el Espíritu. Decir Señor es, en forma sencilla, es dirigirnos a alguien que es superior a uno mismo. Claro, culturalmente, cortésmente, Señor, su nombre, por favor. Señora, señorita. Cultura. Pero aquí nada tiene que ver con cultura, ni mucho menos. Aquí tiene que ver con
aquel que tiene el dominio, creador de los cielos y la tierra, y que todo es por Él, en Él, por Él y para Él. Señor, ya. Decía que aquí en Filipenses, en el capítulo 2, y abreviando aquí un poco, dice en el versículo 5, escrito está, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo, ¿quién era Él? Dios. Cristo Jesús, Dios. Siendo en forma de Dios, siendo Dios, y en esa forma, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Igual a Dios porque siendo en forma de Dios, pero no se aferró a lo que Él era. ¿Alguna vez oyó eso? Pues yo soy yo. Y que le digan de uno, a ese no hay quien lo cambie, etcétera. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de lo que Dios no es. Todo fue creado por Él para que todo le sirviera. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de maldito todo aquel que es colgado de un madero. Óigame, si eso no es extremo, de bendito, santo, hablando en esos términos, ¿habrá algo peor que maldición? En todo esto hay algo que el Señor quiere hablarnos. Yo lo sé. Hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, aquí es lo que tiene que ver ahora con el mensaje que se va a estar ministrando, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Dónde? En los cielos, en la tierra. Toda rodilla. Claro, aquellos que están envueltos en ejercicios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y por otra parte, no necesariamente ejercicio físico, pero lo que nos enseñaron de niño a arrodíllese, y hasta nos ponían granitos. No, ustedes no. Ay, Chihuahua. Si alguien lo experimentó alguna vez. Porque nos portábamos mal, éramos penitenciados. Arrodillarse sobre granitos. De maíz, de lo que sea. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. ¿Y qué? Debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, que es el tema, el señorío de Jesucristo. Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El señorío de Jesucristo. Estamos tan, aquellos, acostumbrados a distintos tipos de éticas, al igual que de religiones. Toda clase de gestos, toda clase de, ¿verdad? Pero aquí nada tiene que ver con eso. Aquí tiene que ver con aquello que ha sido decretado oficialmente de parte de Dios para con su Hijo Jesucristo. Esto no es religión, esto es un decreto.
toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No sé, y aquí me estoy tomando un poco de tiempo en esta introducción, pero la considero tan importante. No sé cómo habrá sido esa experiencia suya, supuestamente, el día que usted recibió al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Yo no lo sé, cada cual con lo suyo. Puede que haya estado acostado, no sé, porque el Señor trata con cada uno. Y le vino la palabra del Señor, que alguien le habló, le testificó, muchas maneras. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Fue quizás durante el culto, al final, después hizo la invitación, en tantas maneras. Toda rodilla se doblará, pero si la lengua no confiesa, porque la rodilla es física, pero es de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué fue lo que pasó en nosotros, aconteció en nosotros, cuando ese mensaje del Evangelio llegó a nosotros, hablando del Redentor, del Salvador, Jesucristo? Que sí, ciertamente se hayan inclinado nuestras rodillas. Pero ahora yo pregunto, digamos por ejemplo una persona inválida, una persona en un hospital, no sé si alguna vez han visitado a alguien muy enfermo en el hospital, y le habla del Señor. ¿Podrá esa persona levantarse de la cama para arrodillarse? No sé. Es más que un ejercicio, es más que una postura. Lo importante es el corazón, doblegarse reconociendo el señorío de Cristo a través de la palabra, del mensaje del Evangelio, para en esa manera recibirle como lo máximo. Aquel que estando uno en el estado en que uno se encuentra, clamar a Él: sálvame, sálvame. ¿Por qué? Porque Dios le ha hecho Señor. ¿Quién puede salvar a uno, a ese que está en estado muerto, sino aquel que es superior a uno? Sálvame, rescátame, que Jesucristo es el Señor, el señorío de Jesucristo. Y ahí lo primero que vamos a estar viendo, si el Señor así lo permite, es que cuando se habla del señorío de Jesucristo, es por decreto. No es por cántico, no es porque nos enseñaron, no es cuestión de doctrina, es un decreto, es una orden, algo establecido, no por los hombres, sino por Dios. Ahora, hay también señoríos, por ejemplo, impuestos, vamos a llamarle así, por una dictadura. Él es Señor, Él ha sido proclamado Señor, pero al mismo tiempo cuando uno dice: yo hago lo que me da la gana, y yo esto otro, y a pesar del Señor haber sido decretado, Jesucristo, por el Padre, viniendo a este mundo, se encontró como el pez fuera del agua, usando esa expresión, porque dijo: yo no soy de este mundo. ¿Y qué dijo acerca del reino? Mi reino no es de este mundo. Así, cuando se habla del señorío de Cristo, hermanos, tenemos que completamente dejar todo lo que es este mundo, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces, habiendo nacido de nuevo, es que entonces podemos ver y aceptar a Jesucristo como el Señor único, exclusivo de nuestra vida. Bueno, quizás no he dicho nada, pero lo encomiendo al Señor. El señorío de Jesucristo. Primero, por decreto. Vamos a dirigirnos aquí a Colosenses. La epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, por favor.
Pasaje conocido, al igual que muchos otros, pero lo que hace falta ahora es que haya revelación de parte del Espíritu Santo, para no solamente conocer estos pasajes intelectualmente, pero por revelación, conocer que esa palabra es vida en Jesucristo. ¿Ya? Capítulo 1 de Colosenses. Dice aquí en el versículo 15, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Antes de la creación, Él. Y ahora, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él. Y para Él. Entre todo lo creado, una nueva creación, la iglesia. ¿Qué dijo Él? Yo edificaré mi iglesia, refiriéndose Él a sí mismo. Todo ha sido creado en Él, por medio de Él, para Él. Y cuando se trata acerca de la iglesia, es su iglesia. Él es Señor, amo absoluto de su iglesia. Aquí no hay lugar para alguien poder decir esto, otro, acerca de la iglesia. Somos exclusivamente de Él, si podemos recibirlo. El verso 17 lo pone en una perspectiva como diciendo, miren mucho más antes de que todo eso sucediera. Verso, y Él es antes. ¿Quién es antes de la creación? Dios. Dios, el eterno. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, óigame, sin dejar nada, toda plenitud. Cuando se habla del señorío de Cristo, pregunto, ¿verdad? ¿Habrá lugar para lo más ínfimo, lo más pequeñito, para uno? Cuando esa palabra, todas las cosas, ese todo es inclusivo, todo lo incluye. El señorío de Jesucristo, claro, se puede tratar doctrinalmente, se puede tratar melódicamente, hablando de himnología o doxología, como le quieran llamar, de muchas maneras. La pregunta es, ¿ha habido revelación del señorío de Jesucristo? Y no lo puede haber si no es por el Espíritu Santo. Así que, viendo todo esto, el señorío, estamos en este mundo, tenemos responsabilidades, se nos pide cuenta, damos cuenta, pedimos cuenta. Así que hay ley y orden aquí en este mundo. Pero todo eso, el desenvolvimiento del sistema humano aquí sobre la faz de la tierra, en forma sencilla, ¿quién es el que levanta reyes? Pone reyes y quita reyes. Que decimos esto y esto otro, ¿verdad? Hermanos, amada iglesia, en el Señor necesitamos alzar nuestra vista. Y no le podemos decir eso a un inconverso. Eso por aquí, no, eso es... No.
Pero para el pueblo de Dios esta palabra es vital, esencial e imprescindible. El señorío de Jesucristo. Esta palabra la estoy ministrando, se me ha pedido que la comparta con ustedes. Pero aún hasta en eso, uno tiene que reconocer que si no le ha sido revelado a uno, nada. Podemos ministrarla, pero es personal. Nadie puede llamarle a él Señor si no es por el Espíritu. Y ahí lo dejo. Aquí vamos a dirigirnos a Hebreos en el capítulo 1. La epístola de los Hebreos, capítulo 1. Disculpe. Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios, ¿quién habló? Dios. Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué cosa? ¿Dejó algo? ¿Hubo algo que él no creara? Creó el universo. Y ahora, el cual siendo el resplandor, Cristo, el resplandor de la gloria del Padre, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vuelvo e insisto, cuando lo que estamos leyendo, sí, papel y tinta, pero cuando lo que estamos leyendo que fue inspirado por el Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras, cuando de pronto aquel mismo Espíritu que inspiró a los santos hombres de Dios para escribir, lo que está, ahora el mismo Espíritu nos revela aquello que Él inspiró para que fuera escrito. La misma fuente de recurso, vamos a llamarle, de la cual procede la Sagrada Escritura. ¿De dónde procede? Del Espíritu Santo, la fuente de recursos. Para entonces Él mismo poder revelar aquello que Él inspiró a los profetas para poder leer nosotros ahora. Y no solamente leer por leer, pero, Señor, ¿qué estás diciéndome con todo eso? ¿El señorío de quién? El señorío de Cristo, nuestro amado Salvador. Pero ¿qué lugar ocupa Él en la vida de uno? Una cosa es que sea nuestro Salvador, pero ¿a qué lugar ocupa Él después de habernos salvado? Señor, Señor. Decir Señor es lo máximo. ¿Cuál fue el conflicto en los días de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? ¿Cuál fue el conflicto? Si lo dejas ir, hablando, no eres amigo de César. No se le podía llamar sino solamente a César. Así que el señorío de Cristo, ¿cómo? Por decreto. Está establecido. ¿Por quién? Por el Padre. En Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 17. Aquí lo vamos a ver inclusive en una forma, bueno, no diferente a lo demás, pero de toda la experiencia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, voy a usar la palabra nada más que así, se disfrazó de hombre, una palabra así por decir, que es un disfraz, la apariencia, pero está lo que hay detrás del disfraz. En el caso de Cristo, Dios, pero se disfrazó de hombre y de esa manera vino aquí. ¿Lo reconocieron como Dios? No. Pero algo pasó en el monte de la transfiguración, que es donde vamos a estar leyendo.
Capítulo 17, Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. No sé cuán alto en ese tiempo, pero bien. Y se transfiguró. Amados, consideremos esa palabra. Si eso, claro, intelectualmente, si Él se transfiguró del cielo, de ser espíritu, de ser Dios, se transfiguró haciéndose hombre, ahora de hombre se transfiguró para ver en Él una imagen distinta. Y para ello, ¿qué dice aquí? Se transfiguró, verso 2, delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí desaparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, para que vea que aun cuando hay revelación, no necesariamente hay esa comprensión, esa iluminación. Porque una cosa es lo que está pasando aquí afuera, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando por dentro? La revelación era aquí afuera, la transfiguración de Él, pero ¿cómo ve uno las cosas? Entonces Pedro, verso 4, dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, ¿sí? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuán espléndido, ¿verdad? Pero aquí viene verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, ¿ha oído la expresión juntos pero no revueltos? Juntos pero no revueltos. Ahí estaban. Una voz que decía: este es mi Hijo amado. ¿Cuál de ellos? El unigénito, único. Nosotros somos los hijos de Dios por la fe, pero Él es primeramente el unigénito en la creación, único. Pero una vez ahora en la iglesia, antes de el primogénito, antes, pero en la iglesia ahora Él es el primogénito. Unigénito del Padre, pero por causa de Él ahora nosotros somos parte de la familia de Dios, en la cual Él ocupa el lugar por excelencia, la primogenitura, el primero entre muchos hermanos. ¿Cómo tratarle de la misma forma que yo trato aquí, allá, o me tratan a mí? Pensemos acerca de ello. Iglesia del Señor, siervos del Señor, ¿qué representa Cristo para nosotros? ¿El señorío? Otra vez estas últimas palabras aquí dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oye. Él no se hizo a sí mismo, el Padre habló de Él y dijo: este es el señorío de Cristo, por encima de Moisés, por encima de Elías, por encima de toda la iglesia, por encima de todos. Él es el primogénito, el primero. Se hizo Él a sí mismo, el Padre lo decretó. Este es. ¿Qué representa Cristo para uno? Como Salvador, amén.
Pero entre la iglesia, la vida de uno, la relación de unos para con otros, ¿es él alguien más, uno más? ¿O ocupa él el lugar por excelencia? Bueno, esto no es doctrina, esto es en base a lo que está escrito. La autoridad de Cristo está por encima de Elías, por encima de todos, porque él es el primogénito. Ya. Ahora, ese señorío de Cristo, vamos a verlo un poquito ahora, a la luz del Antiguo Testamento. Ese señorío de Cristo, a pesar, segundo punto, a pesar de la rebelión. Cuando hay insubordinación, rebelión, cuando alguien dice, no, pues conmigo no, y cada cual con lo suyo. No tenemos que decirlo de esa forma. El Señor conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos ser muy esto y lo otro y por dentro. Perro que ladra no muerde, y si no ladra, cuídate. Que por fuera, a pesar de la rebelión. Aquí nos vamos a dirigir, por favor, a Éxodo capítulo 4. Libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 4. Consideremos Antiguo Testamento, ¿ya? Decir así, textualmente, Jesucristo, como tal, no aparece en el Antiguo Testamento. Y más sin embargo, esta palabra indica que ahí estaba Él. El lugar, la ocasión tenía que ver con Egipto. Allí estaba la descendencia de Abraham, hablando el pueblo hebreo. Allí estaban aquellos que conocen cómo se llevó a cabo todo. Allí estaba ese pueblo, pero bajo la vara de Egipto. Ese pueblo allí, en ese estado de opresión, de cautiverio, el pueblo. Y veamos aquí en el capítulo 4, en el versículo 22. Cuando el Señor enviaba a Moisés a Faraón, muchos han leído esta palabra y dirás a Faraón. El Señor le decía a Moisés, esto es lo que le vas a decir a Faraón. Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo. ¿Cuál de ellos? Mi primogénito. Primero, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Cuál era la posición? ¿A quién se estaba refiriendo? Si Cristo es el primogénito entre los muertos, leíamos en el Nuevo Testamento, ¿quién es Cristo? El primogénito entre los muchos hermanos. Ahora el mismo, el mismo que en el Nuevo Testamento es decretado, ha sido escrito de él, el primogénito entre los muchos hermanos, él mismo era el primogénito entre la llamada nación de Israel. Deja salir a mi hijo. ¿A quién? Versículo 22, Israel. Si preguntara, ¿a quién se le llamó Israel? ¿A quién se le llamó Israel a modo de persona? A Jacob. ¿Y qué significa el nombre de Jacob? Según la engañador, suplantador. Sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso. Cristo, Israel, un príncipe con Dios. El significado de Israel. Un príncipe con Dios.
Un príncipe, el señorío de Cristo. Que Faraón creía que tenía al toro por los cuernos, hablando así. Que él creía que dominaba. Perdón. Jesucristo es el Señor. Y de esa manera, con ese mensaje, habrás de ir ante Faraón. Deja salir a mi hijo, no a mi pueblo, a mi hijo, mi primogénito, para servirme. Y de ahí para allá, que el capítulo 5, ya que estamos ahí mismo, capítulo 5, verso 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja salir a mi hijo. Dijo eso. Entonces, ¿será esa versión moderna, como le llaman en la Biblia, no verá? Esta otra versión, perdón, la versión de Dios es una nada más. La versión divina es una: Cristo, el unigénito antes de la creación y el primogénito cuando llamaba a un pueblo a ser pueblo suyo, el primero entre los muchos hermanos. Necesidad de conocer el terreno que estamos pisando. Dice juntos pero no revueltos. Necesitamos conocer a quién hemos creído, amada iglesia, amados hermanos, pueblo de Dios. Deja salir a mi hijo, no a mi pueblo, mi hijo. ¿Quién habrá de servirle a él? Su hijo. ¿Puedo yo servirle? No, porque cuando Cristo hace entrada en el mundo dice: he aquí que vengo, oh Dios, oh Padre, a hacer tu voluntad. ¿Quién es el que sirve al Padre? El Hijo. ¿De quién se complace el Padre? Del Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y de esa manera, amados, la iglesia, regida por la cabeza, el señorío de Cristo. En el libro de Daniel, libro de Daniel, aquí tras Ezequiel, aquí, en el capítulo 4, por favor. Perdón. Daniel, capítulo 4. Muchos versículos aquí que no los voy a leer todos. Pero, yendo aquí al punto, repito, Daniel capítulo 4, a partir del versículo 19, no lo voy a leer todo. Vengo aquí al versículo 28, por favor, pueden leer desde el versículo 16, pero verso 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Quién estaban sumisos? ¿Quiénes eran el pueblo que estaba allí de esclavo? Igual que estuvieron en Egipto, ahora en Babilonia. Consideremos. Dos naciones diferentes, dos circunstancias diferentes, pero vea esto aquí. Te dijo, por otra parte, Faraón: dejarlos ir, con palabras. Y aquí, en este caso, Faraón, verso 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres
Dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas. ¿Estamos ahí? El señorío. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió y ahí está todo lo que hacía. Aquí rápidamente dice aquí en el versículo 36: en el mismo tiempo Él refleja, hasta que reconozcas. Verso 36: en el mismo tiempo mi razón me fue dada y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Amados, no solo lo que él tenía, que se creía que él está, después de estar ahí con las bestias, para entonces en el versículo 37, ¿por qué le fue dado mucho más? Aleluya. Verso 37. No quiero hacer de prédica, no creo que a la iglesia se le predique, se le instruye, pero aquí dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque mayor los cielos que la tierra. El Rey aquí en la tierra, pero está aquel que es superior. Al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan como yo anduve. No lo dice de esa forma, pero el equivalente es el mismo. A los que andan ¿cómo? Con soberbia. Señorío, lugar para que se le salten a uno los botones de la camisa, ¿no? Está la otra parte de esa vanidad, y como he dicho algunas veces, y es andando aparentemente humildemente, por fuera muy humilde, y por dentro apariencia de piedad. Apariencia. No. Él dijo: soy manso y humilde de corazón. A pesar de la rebelión en medio de, sea en Egipto, sea en Babilonia, el señorío de Jesucristo, el señorío, amado, Él tiene el dominio. Él es la cabeza de su pueblo. Y haya estado el pueblo de Israel en Egipto como en Babilonia, no era el pueblo, era el Señor. Si podemos reconocer eso. Es Cristo en vosotros, no otro Cristo, del Antiguo Testamento uno y del Nuevo Testamento otro, el mismo Cristo. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, libro de los Hechos, aquí en el versículo 20, tenga la bondad, versículo 20. Las dinámicas. Pablo, ahora un siervo del Señor; Pedro, la iglesia neotestamentaria, allí. ¿Cómo? Después de la muerte y resurrección de Cristo, cuando Él los envió a predicar. Ahora el gobierno herodiano, Herodes, Roma. Dice aquí, entre otras cosas, verso 20: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto,
que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Fíjense, voz de Dios y no de hombre, arengando. Al momento el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan y el que tenía por sobrenombre Marcos. No importa la etapa, el gobierno, la circunstancia, el señorío de Cristo. Cuando el hombre quiere hacerse la paz, ¿qué fue lo que pasó en los cielos? Subiré y pondré mi trono. Si esto no es indicativo, como consecuencia de lo que pasó en los cielos, sea en Egipto, sea en Babilonia, sea en Roma o en Estados Unidos, habrán excepciones. No entienden, no importa. Ese ensoberbecimiento no es alguien que está sentado en un trono, no es alguien que dice aquí, suena más que los tuyos. Está por dentro el ensoberbecimiento. El Señor escudriña la mente y el corazón. Él sabe lo que hay por dentro. No es cuestión de apariencia, de piedad, de que no, yo que sí, no, yo hablo muy bien. No. Fuera de Cristo, en nosotros, no hay otro que en verdad nos enseñe a ser humilde. Humilde no de apariencia, de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso, no menso. Manso. Y de esa forma, tomando de Él, ¿cómo? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Él nada más. Pudiéramos ir al Salmo 2 por un momento, complementando todo lo dicho, rápidamente. En el Salmo 2, segundo Salmo, si esta palabra no lo pone todo como una especie de resumen aquí en lo que hemos tratado acerca de a pesar de la rebelión. Repito, rebelión desde los cielos, rebelión en el huerto, rebelión en Egipto, rebelión en Babilonia, rebelión, todo eso en Roma. ¿Y qué de hoy día? Lo que impera, entre otras cosas, la llamada democracia. Democracia, have it your way, a Burger King, perdón, no, aquí no se canta esa. Haz lo que te parezca, por así decir, have it your way. No importa. Capítulo 2, verso 1, los Salmos, Salmo 2, verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan? Ya no un rey, los pueblos, vean eso por favor, piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, Naciones Unidas, no estoy hablando de eso, contra Jehová y contra su, siéntate a mi diestra, y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué pasará de ello?
al que no hay que decirle nada. Oye, ¿sabes lo que pasó? Todo lo sabe. Omnisciente, todo lo conoce. ¿Qué hará él? Uno de los muy pocos pasajes de la Escritura, por no decir el único, donde Dios se ríe y se burla. Dios, santo, 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 se reirá, pero no solamente de gozo, de burla. Le llamamos popularmente que es buen sentido del humor. Se burlará de ellos. Pero espérate. No creas que todo va a ser risa. ¿Y después qué? Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Así que, ¿para entonces qué? Pero yo he puesto mi rey, Dios. ¿Quién puso a Jesús por Señor? Mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oír. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré. Pídeme y te daré, ¿qué? Por herencia a las naciones y como posesión, Señor, posesión. Lo que es suyo, es posesión suya. ¿De quién es la iglesia? Cuando dijo: yo edificaré mi iglesia. Ay de mí si yo dijera mi iglesia en Miami, que esto, que lo otro. Ni aún yo mismo puedo decir que yo soy mío. De niño, no sé si aquí se decía, le decían a niño: ¿de quién tú eres? Pichicuchi, ¿de quién tú eres? Para que nos dijeran: tuyo. Y uno se ponía tan contento. No, aquí no sucede eso, ¿no? ¿De quién somos? De quien soy y a quien sirvo, dijo Pablo. De quien soy y a quien sirvo. ¿Cuándo es que uno es de Él? Cuando uno ha sido comprado, redimido por la sangre del Cordero. No es fe, es comprado. El hecho de ser comprado es porque se pagó por uno el precio más alto de todos, la sangre del justo, del Cordero, para por medio de esa sangre, como no fueron que escribimos un cheque o pagamos con una tarjeta o efectivo, como sea, para después uno decir: esto es mío. Eso es lo que es la iglesia de Cristo, posesión suya. ¿Cómo poder decir yo esto y esto? ¿Cómo poder rebelarnos contra aquel que es el Señor de señores y Rey de reyes? Ante lo dicho, a pesar de la rebelión, y pueden continuar leyendo ahí, rápido, unos minutitos más nada más. Esto último, el señorío de Cristo por sometimiento. Está en aquello que es el señorío, porque Él es el que es, punto. Pero siendo Él Señor, entonces, amo, ¿no? Amo. Entonces, ¿qué es lo que queda para aquello que está por debajo de Él? Someterse. Sometimiento. ¿Cuál es la actitud generalmente del ser humano? Yo no soy esclavo de nadie. Una actitud de defensa de que no, yo soy dueño de mí mismo. No sé si aquí se usan expresiones tales como esta, pero en muchos lugares es popular. Y no tenemos que decirlo así, solamente mirarnos por dentro y querer vivir nuestra propia vida a nuestra manera, y nadie nos va a decir qué o qué no. Ya, venimos al libro de los Hechos, por favor. Cuando hay sometimiento, el señorío de Cristo es cuando hay sometimiento por reconocimiento de que Él es Señor. Sometimiento. Libro de los Hechos.
capítulo 2. 2. Aquí leemos en el versículo 32. Ya. Verso 32. ¿Cuán exacto, cuán más preciso puede ser esto? A este Jesús, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Fue en el día de Pentecostés, cuando esta palabra surgió, en el día de Pentecostés, la fiesta, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, diestra, siéntate a mi diestra, lo vamos a ver, lugar de poder, lugar de autoridad. Exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice. ¿Qué dijo David? Sin haber subido a los cielos, pero ¿qué fue lo que Dios le inspiró a él para decir? Dijo el Señor a mí, Señor. El Padre dijo al Hijo que le dijera a ese siervo que era rey, pero rey de menor escala, David. Este rey, el Padre, decirlo al Hijo para que se lo diga al rey David. No importa. Dice, porque David, verso 34 una vez más, no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, fíjense ahora, con mucha delicadeza, toda la casa de Israel, si eso fue dicho a las ramas naturales, que supuestamente conocían todo lo que estaba escrito en los salmos y todo ello, y no lo sabían, porque por eso dijeron, crucifícale. Dijeron, no tenemos otro rey fuera de César, la casa de Israel. ¿Cuántos reyes tiene la iglesia? Hablando en esos términos. Sepa pues, verso 36, pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No parte de Pedro ni de los discípulos, sino llenos del Espíritu Santo. Verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, nos sometemos. No dice eso. No dice eso, pero el equivalente es el mismo. ¿Qué haremos? Da la orden. Da la orden. ¿Qué haremos? Sometimiento. Sometimiento. ¿Qué haremos? Esa clase de iglesia, esa clase de pueblo, un pueblo que está bajo el señorío de Cristo, que conoce el señorío de Cristo, esa clase de iglesia es la iglesia del Señor. En Filipenses, el capítulo 3 de Filipenses, vamos a ver algo muy interesante acerca de ya conocer ahora, conociendo el señorío de Cristo, primeramente como nuestro Salvador, primero, y después sometiéndonos a Él. ¿Qué sucede cuando es una realidad en uno? Filipenses, aquí en el capítulo 3. Versículo 4. Verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de confiar en la carne, yo más. Y por ahí comienza a describir por qué él confiaba en la carne.
Para venir al versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, confiar en la carne, ganancia ¿para quién? Para mí. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, que mi Señor, no mi Salvador, ya lo era. Pero ¿qué sucede cuando uno recibe a Cristo? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, Jesús Salvador, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, no Él se hizo, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Una cosa es recibirle y conocerle a Él como nuestro Salvador. Pero ¿qué sucede cuando uno tiene revelación del señorío de Cristo? ¿Qué puedo decir poseo? ¿Qué puedo decir? Nada, Señor, por amor de ti lo he perdido todo. Tú eres el valor total, íntegro en mi vida. No hay otro valor fuera de ti. Tuyo soy, tu voluntad. Sigan por ahí leyendo si así lo desean. Antes de... Aquí en 1 Timoteo, ¿quieren leer? Dejo versículos ahí por la hora. 1 Timoteo capítulo 1, por favor. Aquí en el capítulo 1, versículo 15. Verso 15. Dice aquí: palabra fiel y digna de ser recibida por cuantos, por todos. Pablo a Timoteo, él mismo lo había vivido, lo había experimentado, ahora se lo estaba comunicando a Timoteo, pero no solamente para Timoteo, esto es general, para todos. Verso 15. Ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Creemos, ¿y ahora qué de Cristo? Verso 17. Ya creemos, ¿y ahora qué? ¿Cómo? ¿Qué viene a ser Él para mí? Por tanto, verso 17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, Cristo, aquel que siendo en forma de Dios se despojó siendo el Rey de gloria, y que vino aquí a dar su vida por nosotros, a lavar los pies de los discípulos, a lavar nuestra alma con su sangre. ¿Quién puede mirar a alguien así hacia arriba? Más bien hacia abajo, porque está sirviendo. ¿Y por qué lo hizo todo eso? Por amor. Para ahora, habiéndonos salvado, y Él volviendo a su estado original, para ahora en vez de mirarle era hacia abajo. Señor. Otra vez el verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Por los siglos, amén. Este mandamiento, y ahí lo dejo. Ahí, con esa palabra, en lo que tiene que ver con el mensaje. Sometimiento al Rey de los siglos. No ahora porque Él me salvó, Él siempre ha sido Rey de gloria, el Rey eterno, siempre. No es que ahora Él va a ser el Señor, siempre lo ha sido. ¿Y cómo puede ser alguien que el Rey de gloria haya tomado esa posición tan baja por mí, para salvarme, para ahora hacerme un hijo de Él, y de esa misma forma como Él vino aquí a servir al Padre, que ahora yo en Él me rinda a Él? Señor, tú eres mi amo, no solo mi Salvador, tú eres la cabeza, el que diriges, el que ordenas en tu iglesia, miembros en particular, el que ordenas mi vida.
Con esta, ahí le dejo. Mateo, que es fácil de encontrar. Mateo capítulo 28, y ahí les dejo. Mateo 28. Aquí en el versículo 18. Esta palabra aquí. El Señor dando instrucciones a sus discípulos después de su muerte y resurrección. ¿Qué dijo aquí? Verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, el señorío de Jesucristo, ¿cuánta? Toda potestad me es dada en el toda. ¿Quién tiene el poder? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, ¿quién? Aquel que toda potestad les dada. He aquí que estoy con vosotros todos los días. No los domingos, todos los días. Si toda potestad les dada y va a estar con nosotros todos los días, Él es quien gobierna nuestra vida todos los días. Todos los días. La iglesia es su cuerpo, no solamente el día domingo, no solamente cuando estamos reunidos, somos. Y el estado en que estaba la iglesia ahí con temor, clandestinamente, estoy con vosotros, estoy con vosotros. El gobierno divino está, el gobernante está con nosotros, no solamente nuestro Salvador, el que gobierna la iglesia está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amados, por los dirigentes de la nación, por todo aquello, todo tiene su lugar. Él pone reyes y quita reyes, pero por sobre todo está la cabeza de la iglesia, nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. La honra, la gloria nunca dejarán de ser. Levántese el rey que se quiera levantar, esto y lo otro, todo, pase lo que pase, pero la gloria, la honra siempre serán de Él, eternamente. Y de esa forma encomiendo todo al Señor. Gracia y paz a vosotros. Amén.